Hola, me llamo Juan G. Sanz y coordino el Festival de Poesía Experimental en Euskadi, Es Poesía. Todo esto surgió por la colaboración fundamentalmente de creadores, asociaciones, colectivos, fundaciones. Quiero decir, Es Poesía es un espacio de colaboración y de intercambio. ¿Mm? Lo bonito de este proyecto es que hemos podido traer materiales del exterior y hemos podido también llevar materiales de lo que nosotros íbamos realizando al exterior, ¿no? Esa parte de colaboración y de intercambio yo creo que ha sido fundamental en el festival. El festival se realizó a partir del 2008, se empezó a realizar como bienal cada 2 años, ¿no? Y en el año que tocaba, que eran los años pares, se hacía una actividad total de 8 meses. Durante 8 meses había actividad de poesía, tanto a nivel de exposiciones como a nivel de eventos o a nivel de actividades, convocatorias, en fin, se repartían durante 8 meses, ¿no? Entonces el trabajo era ingente, o sea, y el trabajo lo es, ¿no? O sea, estamos hablando de que aproximadamente puede haber en cada uno de los festivales 10 ciudades donde se toca tanto a nivel expositivo o a nivel de convocatoria o a nivel de recitales o presentaciones o talleres. Entonces, toda esta actividad hizo que progresivamente el festival fuera creciendo cada vez más. Ahora os voy a dejar con ya lo que sería es poesía para que veáis cómo los diferentes tipos de materiales, que no son diferentes, sino de diferentes autores, porque aquí el gran problema es poder conseguir material. El material experimental es lento de crear, ¿no? Y por eso, una de las cosas que nos apoyamos fueron en las publicaciones experimentales. Pero ahora os cuento.
En los festivales creamos diferentes convocatorias. Creamos un fondo de publicaciones experimentales. Esta actividad la realizamos en 3 ocasiones, en el 2006, 2008 y 2016, y han sido prácticamente la columna vertebral del festival, ¿no? de la Bienal, ¿no? Estas convocatorias nos han llevado a rastrear estas formas creativas incómodas, raras y muchas veces complejas, pero nos ayudó a encontrar estos autores de tal forma que pudimos también poder ver las diferentes familias que hay en la poesía experimental, ¿no? En estos momentos contamos con un fondo de más de 500 publicaciones aproximadamente. Creemos que una de las prioridades de Poesía es la de difundir y hacer más visible la poesía experimental. Ya desde el principio sabíamos que debíamos de realizar, ¿no?, un órgano de difusión, de documentación. Teníamos que generar un espacio donde todo lo que estábamos generando lo pudiéramos volcar, ¿no? Y dejar la suficiente información para generar un debate, ¿no? Y que el público evidentemente conociera esa gran desconocida que es la poesía experimental. Por eso se nos ocurre la idea de crear una línea editorial dentro de La Única Puerta a la Izquierda, ¿no?, dedicada a las artes, y otra al arte experimental, ¿no? De tal forma que íbamos volcando entre esas dos colecciones. En una parte vamos metiendo una parte más creativa, ¿no?, y en la otra parte más teórica. De tal forma que van paralelas la teoría con la práctica o la difusión de lo que estamos hablando.
Basauri hasta el 8 de mayo. Posteriormente viajará a otras localidades vascas. La exposición Expoesía, poesía visual. La imagen vale tanto o más que lo que se dice. Es la 5ª edición de esta muestra bianual. Juan Ramón Martiarena. La poesía visual es una disciplina artística minoritaria, pero visto que la Bienal Expoesía cumple su 5ª edición, queda claro que goza de buena salud entre nosotros. Juan G. Sanz, comisario de Expoesía. En el País Vasco existía un gran vacío durante muchísimos años que nosotros hemos intentado rellenar mediante la búsqueda de autores vascos, pero también en la interacción, ¿no?, entre autores vascos, autores ingleses, autores alemanes, etcétera, etcétera. Entre otras cosas porque la poesía experimental no tiene lenguaje, no tiene un idioma concreto, sino que es muy plural y muy abierto, ¿no? Fundamentalmente se trabaja con los textos, con las imágenes y con las interpretaciones oníricas, ¿no? La 5ª edición de Expoesía abarca muestras artísticas y bibliográficas, mesas de debate, proyecciones de videocreación y creación de libros, entre otras actividades. La exposición principal lleva por título Aspectos curriculares poco conocidos de nuestros poetas visuales. Juan G. Sanz explica ese título diciendo que unen la parte discursiva y visual de los autores, también porque quieren centrar la atención del público en aspectos peculiares o insólitos de los currículums de los creadores, relacionados de manera directa o indirecta con el quehacer artístico y experimental. Expoesía tiene su centro hasta el 8 de mayo en la Torre Ariz de Basauri. Luego se podrá ver en Portugalete, Sestao, Guernica y Baracaldo.